ask you to welcome Pastor Michael, who will be sharing the word with us. Good afternoon again. Buenas tardes una vez más. It's always a blessing to be here and to be with you. Es una bendición poder estar con ustedes cada vez que se me permite. And I want you parents to know especially, but all of you, I have thoroughly enjoyed working with the 6th through 8th graders that are here. And if there's others that haven't joined us at 11:30 on Sundays, we'd love to have you. Y quiero que sepan, padres de niños de sexto a séptimo, he tenido el privilegio de trabajar con ellos y es una bendición para mí poder compartir con ellos. They're a fun group to be with. Son muy divertidos. I've been doing a message series in first and second hour. Durante el primer servicio he estado haciendo una serie Called We Need to Talk About. que se trata de necesitamos hablar. And we've been talking about various subjects. Sorry, Pastor. If all you'd right. excuse me, I'm going to dismiss the kids. Oh. Se me olvidó despedir a los niños. Perdón, dije que los iba a despedir y se me olvidó. En este momento los despedimos. Kids, you are dismissed to class. I am so sorry. Oh, that's okay. Okay, thank you. No problem. Okay, now that the important people are here. Ahora que las gentes personas se fueron, vamos a seguir adelante. I've been doing a message series called We Need to Talk About. He estado haciendo una serie que se titula Tenemos que hablar de. And we've been covering a lot of different subjects in that series. Y hemos cubierto diferentes títulos en esta serie. And I was talking to Pastor Osway about today. Y estuve platicando con el pastor Josué sobre el día de hoy. I asked him what he had been sharing with you. Y le pregunté de qué había estado él hablando con ustedes. He talked about the fact that he's been kind of going into the Bible Y me dijo que él también había estado cubriendo algunos temas de la Biblia, and again talking about different things right out of God's Word. que también hablaban de ciertos temas específicos. So I thought about one of the messages that I shared a few weeks ago Solo que me puse a pensar algunos de los mensajes que había cubierto yo en las últimas semanas, that I believe gives us a good foundation que yo creo que nos da una buena fundación of why we use the Bible. del por qué nosotros usamos la Biblia. So we're going to talk about today Y entonces el día de hoy vamos a hablar the bestseller, de el libro mejor vendido, because the Bible is the best-selling book of all time. porque la Biblia es el libro mejor vendido de todo el tiempo. And I'm not just talking about a religious book. Y no estoy hablando solamente de la categoría religiosa, I'm talking about any book. estoy hablando de todos los libros en general. And folks, it's not even close. Y ni siquiera se acerca. The Bible is printed in more languages La Biblia está imprenta en diferentes lenguajes and read by more people y ha sido leída por más gente around the world. por todo el mundo. On Sundays, like today, En los domingos como el día de hoy, the Bible is read and studied la Biblia es leída y estudiada and quoted in every nation on this earth. y citada en todas las naciones de este mundo. Now, why? Y ahora se preguntará por qué. Is it because we all have some kind of a religious background? ¿Será porque todos tenemos un trasfondo religioso? Or maybe that somehow the Bible makes us feel good in times of trouble? O tal vez la Biblia nos hace sentir mejor en tiempos de tribulación. What attracts us to the stories of the Bible? ¿Qué es lo que nos atrae a las historias de la Biblia? Why do we continue to read this bestseller? Porque continuamos leyendo este libro. Well, if you have your Bibles, I'd like for you to turn to 2 Timothy chapter 3. Y si traes tu Biblia, te voy a pedir que tú la abras a 2 de Timoteo 3:16. I want to read two verses, verses 16 and 17. Vamos a leer 16 y 17. Here's what it says. Y esto dice: All scripture is God-breathed Toda palabra es inspirada por Dios. and is useful for teaching, Es útil para enseñar, rebuking, reprender, correcting, corregir and training in righteousness, y entrenar en justicia, so that the man of God
a fin de que el hombre de Dios may be thoroughly equipped for every good work. esté completamente equipado para toda buena obra. Now, there's a phrase that we use Ahora, hay una frase que nosotros usamos to describe what we believe about the Bible, para describir lo que creemos sobre la Biblia. and that phrase is the Word of God. Y esa frase es la palabra de Dios. And that's what these verses say that I just read, Y esto es lo que estos versículos están diciendo, as well as many others in the Bible. igual que otros versículos en la Biblia. That God breathed out the very words of the Bible, Que la Biblia fue palabra inspirada por Dios. and human authors wrote it down. Y que autores humanos fueron los que escribieron físicamente. Another way that we express that is a word called inspiration. Otra palabra que podemos usar para describirla es inspiración. That God inspired human writers Que Dios inspiró a autores humanos to write what he wanted written. para que ellos escribieran su mensaje, lo que él quería transmitir. And this inspiration extends to every part of the Bible, Y esta inspiración se puede ver durante todo el libro de la Biblia, from the beginning in Genesis desde el primer libro que es Génesis to the last amen in Revelation. hasta el último amén en Apocalipsis. That every part of God's word, the Bible, Y cada palabra inspirada en este libro are the words of God. viene de Dios. Inspiration extends to the very words of the Bible, Esta inspiración trasciende cada palabra de la Biblia, because the Bible is a complete story. porque la Biblia es una historia completa. And inspiration extends and guarantees the absolute truth of the Bible, Una inspiración garantiza la verdad absoluta de la Biblia, because God cannot lie. porque Dios no miente. Believing that the Bible is absolute truth El creer que la palabra de Dios es absoluta means that it is infallible, puede significar que es infalible. a big word that means it teaches only truth, Una palabra grande que significa enseña solamente la verdad. and that the Bible is inerrant. Y que la Biblia es inerrante, Another big word means that it's incapable of teaching wrong. es incapaz de enseñar una mentira. But let's face it, Pero vamos a decir, a ser honestos, saying it is so doesn't make it so, el decir que lo es no lo hace, especially for a lot of people in our world today. especialmente para mucha gente en nuestros tiempos. Maybe there's some of you sitting here, Tal vez algunos de ustedes sentados en este momento aquí, or maybe there's some of you at home watching o tal vez alguien en casa que nos está mirando, who are struggling to believe que estás batallando para creer that the Bible is really God's Word. que la palabra es realmente palabra de Dios. Oh, it's a good book, Es un buen libro, a lot of good stuff in there to help you live, hay muchas cosas y temas buenos que te ayudan a vivir, but you're having a hard time really thinking and believing that it is God who spoke it into existence. pero estás teniendo problemas que verdaderamente en creer que estas palabras en la Biblia son de Dios. How can we be sure ¿Cómo podemos estar seguros that the Bible is God's Word? que la Biblia es palabra de Dios? If I were to try to sell you a product Si yo en este momento tratara de venderles un producto and you've never heard of this product before, y ustedes nunca han escuchado de este producto, naturally you would want to ask some questions. about that product. naturalmente ustedes me quisieran preguntar preguntas sobre este producto. You would want to know what its claims are. Quisieran saber qué es lo que hace, You would want to know if it's credible. si es creíble, You would want to know if it's consistent. si es consistente And you would want to know of its certainty, y si es verdadero, right? ¿verdad? You would want to know those things before you would want to invest in a product that you'd never heard of. Antes de comprarme el producto, ustedes quisieran preguntar estas preguntas. So what I want to do this morning, or this Entonces, afternoon again, I Lo que voy a hacer esta tarde, is I want to use those same principles voy a usar esos mismos and principios apply those to the Bible. y los voy a aplicar a la Biblia. So first of all, Primero, let's look at the Bible's claims. vamos a ver lo que dice la Biblia. What does it say about itself? ¿Qué es lo que dice sobre este libro? In 2 Peter chapter 1 verse 21, Y si buscas en 2 de Pedro 1:21, here's what we read.
podemos ver. For prophecy never had its origins in the will of man, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. The Bible claims La Biblia dice clearly claramente that it's the Word of God. que esta es palabra de Dios. 40 different authors 40 autores diferentes wrote the Bible over a span of about 1,600 years. escribieron este libro durante un tiempo de 16,000 años. And each of those authors Y cada uno de estos autores were guided by the Holy Spirit fueron guiados por el Espíritu to Santo write this amazing story. para escribir este libro. Now, the Greek word for that phrase, carried along, Ahora, la palabra griega para esta palabra is the picture of a sailboat es la foto de un barco being moved through the waters by the wind. que está siendo movido por el viento. The Holy Spirit El Espíritu Santo is the power or the wind es el poder o el behind the viento writing of the Bible. detrás de esta manta moviendo este barco. The Old Testament and the New Testament. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. There was a divine author who inspired human authors. Hubo un autor divino que inspiró autores humanos. Genesis chapter 1, Ahora, Galatians chapter 1, verses Si miras 11 and 12. Gálatas 1, 11 y 12. I want you to know, brothers, Quiero que sepan, hermanos, that the gospel I preach is not something that man made up. que el evangelio que yo predico no es invención humana. I did not receive it from any man, No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, nor was I taught it. sino que me llegó Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. por la revelación del Señor Jesús. And that's the Apostle Paul who wrote many of the letters and the books in the New Testament. Y este es Pablo, que escribió muchos otros libros de la Biblia. Clearly saying that he didn't write it on his own, Y claramente está diciendo, no son palabras mías, but that he was inspired by the Holy Spirit to write. pero fueron inspiradas directamente por el Espíritu Santo. Over 3,800 times in the Bible, Más de 380,000 there's a phrase like, the veces en la Lord Biblia says, or the Word of God says, se menciona la palabra de Dios dice or God spoke. o Dios habló. The human writers of the Bible Ahora, los escritores humanos de la Biblia did not decide one day to sit down and write it. no tuvieron la idea de sentarse un día y empezar a escribir. They were working in the power of the Holy Spirit, Ellos cada vez que escribían estaban guiados por el poder del Espíritu who Santo, inspired the whole process quien fue que inspiró todo este proceso to ensure the accuracy of everything they wrote. y se aseguró que todo estuviera en acuerdo. The Holy Spirit used their individual styles El Espíritu Santo fue el que usó sus estilos individuales and y personalities sus personalidades and experiences y sus experiencias to shape what he wanted them to write. para poner un libro completo. Now you might say, so what if the Bible claims to be the inspired word of God? Ahora tal vez estés pensando, ¿y qué tiene que ver eso que sea la palabra de Dios? That doesn't make it so. Eso no quiere decir que así es. That's true. Tal vez sea cierto. Even more than me saying that I'm Pele makes me a great soccer star. Puedo decir que yo soy un gran profesionalista y no quiere decir que lo sea. Y'all remember Pele, don't you? Some of the older folks, we remember Pele. I don't, sorry. You don't remember? Yo no me Oh, acuerdo man. quién es Payne. Greatest soccer player ever. Ok, un jugador de soccer muy famoso. Yo no sé de deportes. I don't know about sports, sorry. You see, it's not just the claim, Y te puedes dar cuenta que no nada más es que se diga, but what backs up the claim. pero que tiene que ver que lo verifique. And that's where I want to move to the Bible's credibility. Y así me quiero mover a la credibilidad de la Biblia, What's behind the claim que lo respalda, that the Bible makes that it's the Word of God? que hace este libro la palabra de Dios. Well, two things I want to mention this morning. Y hay dos cosas que vamos a cubrir. The first is what I call accuracy of transmission. La primera es la precisión de transmisión. How do we know that what we are reading ¿Cómo podemos saber que lo que estamos leyendo cuando abres la Biblia is an accurate account of what the human authors originally wrote? es un hecho
que pasó, que se puede verificar. That's a legitimate question. How do I know ¿Cómo puedo saber yo that what I have right here, que lo que tengo aquí en la Biblia, what many of you have in your lap, que lo que he leído antes, is what the original authors wrote? fue lo que originalmente el autor escribió y que no fue cambiado? Okay, let's first look at the Old Testament. Vamos a ver el Antiguo Testamento. The Jewish scribes Los escribas judíos, who translated and made copies of the Old Testament books quien en su trabajo era el traducir y hacer copias de este libro, were fanatical about accuracy. eran fanáticos de la precisión. When they made a copy of an Old Testament book, Su trabajo era de que cuando hacían una copia de este libro, they would literally count the total number of letters in that book. literalmente tenían que contar cada letra, cada acento, cada coma en esta copia. Then they would go back and figure out what the middle letter, the very middle letter of the book was. Y tenían que a veces regresar y ver lo que la letra de en medio. That would be kind of like some of you students writing a paper, Si no se habían equivocado. Y eso quiere decir algo como ustedes estudiantes que a say like veces a 10-page essay, escriben papeles de 10 páginas para el colegio, la escuela, counting every letter, que contaran cada letra que escriben. then going back and figuring out where the middle letter of those 10 pages was. Ahora regresar a la página en medio y ver esa palabra dónde estaba. They would do that, and once they finished with their copy, Ahora ese es su trabajo de ellos y una vez que se terminaba esta copia, they would go back and find the middle letter of their copy, regresaban a la copia de lo que habían hecho. and if it wasn't the middle letter of the original, Y si la letra de en medio de esta copia no era la misma letra de la otra, they threw out the whole Original. copy tiraban esta copia totalmente a la and started basura over. y empezaban de nuevo. But that's not all they did. Ahora, esto no es todo lo que hacían. They counted individual letters. Contaban letras individuales. For instance, the Hebrew letter for our A Por ejemplo, la letra hebrea para la palabra o la letra A latina occurred 42,377 times in the Old Testament. ocurre muchos miles de veces en el Nuevo Testamento. That's a lot. Es mucho. They would go back after they finished their copy. Regresaban una vez que escribían en español esta copia. They counted all the A's. Contaban todas las A's. And if there wasn't 42,377, what did they do? Y si no eran 420,000 y algo, ¿qué es lo que hacían? They tossed it, La tiraban started over. y empezaban de nuevo. That's why all of the existing Old Testament manuscripts Es por eso que puedes estar seguro de que todos los manuscritos del Antiguo Testamento are virtually identical. son virtualmente idénticos. Now, remember, folks, Ahora, te recuerdo this happened before computers. que esto pasó antes de las computadoras o máquinas de escribir. They were writing this by hand Ellos escribían estas copias a mano over and over Una. until they got it right. y otra vez hasta que salía idéntica. Okay, what about the New Testament? Ahora podemos pensar, ¿y del Nuevo Testamento? I'm going to throw you some more numbers at you. Ahí vienen There más are números. 5,200 complete manuscripts of the New Testament Hay 5,200 manuscritos del Nuevo Testamento and another 8,000 partial ones. y otros 8,000 parcialmente escritos. The oldest manuscripts go back to within 100 years of the original. Ahora, los más antiguos manuscritos son 100,000, 100,000, you said? No, 100 years of the original. 100 years. Yeah. 100 años está un tiempo entre el más antiguo hasta el nuevo. Now we might think 100 years Ahora- between, Pensarás 100 años, that would be easy to make mistakes, right? tal vez en 100 años I mean, alguien tuvo que haber If, hecho if un somebody error. wrote something here and 100 years later they're going to write it again, surely, cultures changed, languages changed. Y la gente piensa, en esos 100 años alguien tuvo que hacer un error. La cultura cambia, las personas cambian. So surely, we can't count on that. Y la gente se empieza a dudar. But let me compare a couple of things with you. Ahora déjame comparo algunas cosas contigo. If you were in school back when I was, and I know that's a long time ago, Cuando yo estaba en la escuela, hace un poquito de tiempo,
One of the assignments that I had in English class Una de las tareas que me dieron en la clase de inglés was to read a book called Homer's Odyssey. era un libro que tenía que leer de la Any- Odisea de regreso a casa. Anybody acquainted with that book? ¿Alguien lo ha leído? Oh, I don't like that. Homer's Odyssey, the first complete copy, Y este libro, la primer copia que se hizo, was dated 2,200 years after it was written. fue publicada 22,000 años antes de este libro que yo leí. And yet, sadly, nobody doubts whether it's true or not. Y tristemente nadie ha puesto en duda que esto sea lo mismo que se escribió en ese tiempo. And yet we sometimes doubt the Bible Pero hay gente que duda que la because Biblia it's kind of evolved a little bit through language and through culture. sea cierto por el tiempo y la cultura y lo que ha pasado. Now, don't get me wrong, I'm not putting down King James Version when I say this. Ahora, no me lo tomes a mal, no estoy hablando mal de la versión del rey, ¿cómo se llama? ¿Reina Valera? So, Las versiones King más James antiguas. Version was written over 600 years ago. La Reina Valera fue escrita hace muchos, muchos años. It was spoken in what's called Old English. Se inscribió usando las palabras como Kinda like a antiguas de dialect. inglés, It's kind of like a dialect. como un dialecto. Okay. We don't talk Old English anymore. Nosotros ya no usamos ese dialecto. I don't go up to antes. my friend and say, "Hello, thee. How are thou doing?" You know, I don't speak that way. No usamos como vosotros, bueno, en algunos países sí, ¿verdad? Pero regularmente no se usan así las palabrotas de antes. So the Bible has kind of evolved a little bit into speaking the way that we talk today. Y la Biblia es cierto, ha pasado y han cambiado algunas de esas palabras porque ya no se usan. The bottom line is this. Lo más importante es esto. When you consider the evolution of the Bible, so to speak, Cuando te pones a pensar y considerar la evolución, si se puede decir, de la Biblia, it is by far the most reliable book of the ancient world. es ciertamente el libro más confiable de todo el tiempo. Okay, the second thing that I want to mention about credibility El punto número 2 que quiero cubrir is the historical accuracy of the Bible. es la exactitud histórica de la Biblia. How does the Bible stack up with other historical writings? ¿Cómo se puede comparar la Biblia con otros libros de historia? Are the events of the Bible real ¿Son las cosas que pasaron en la Biblia reales or are they fairy tales? o solamente son historias, cuentos? Now, I've heard that quite often lately. Y desafortunadamente he escuchado esto de muchas personas. Oh, those stories in the Bible, they're just like fairy tales. No, esos nomás son cuentos. So how do we answer that argument? Y tú como cristiano, ¿cómo puedes responder a alguien que te dice esto? Well, historical research and archaeology Se puede decir que lo que han investigaciones de historia, have consistently confirmed the Bible's account of history. la historia y la arqueología han confirmado estos eventos. Let me give you just a few examples. Te voy a dar algunos ejemplos nada más. For a long time, people doubted the Bible because there was no history about a man named Pontius Pilate. Por mucho tiempo se dudó porque la gente no creía de un hombre llamado Poncio Pilato. Everybody know who Pontius Pilate was. Todos saben quién es Poncio Pilato. We're fixing to celebrate Easter, right? Vamos a And the celebrar crucifixion. la resurrección muy pronto. And it was Pilate who eventually gave the okay Este fue el hombre que for Jesus to be últimamente crucified. dio la luz verde para que crucificaran a Cristo Jesús. Well, for a long time, there was no historical evidence of a man named Pilate. Y por mucho tiempo no había una forma de verificar que este hombre realmente existió. Until an archaeologist, Hasta que un arqueólogo uncovered a stone tablet in the city of Caesarea descubrió una tableta, y no de las tabletas electrónicas, una tabla de with an inscription of Pontius Pilate as governor of Judea. en donde habían escrito del reinado de este hombre en Judea. In the Old Testament, there is a group of people called the Hittites. En el Antiguo Testamento había una historia de Some of you un are pueblo shaking your head. You llamado, remember that name, right? The Hittites.
Hittites, Itatíes, ¿cómo se llaman? Son esos Again, nombres raros. no historical evidence for many, many years El chiste es que no había una evidencia de este pueblo, until another archaeological dig hasta que otro arqueólogo también encontró turned up evidence of the Hittites in Turkey. evidencia de este pueblo en Turquía. That would be modern Turkey, not the Turkey you eat. Ese es el Turquía del pueblo, el país, no el que te comes en Thanksgiving. Again, another person in the Old Testament, Belshazzar, who was a king. También se habla de este rey, Archaeologists turned up evidence. verificado por arqueólogos. And even for a long time, people didn't believe in King David Y por mucho tiempo la gente no creyó ni en el rey David, until an archaeological dig at a place called Tel Dan hasta que un arqueólogo también encontró una evidencia, found another inscription una escritura, una tableta about King David. que hablaba sobre el rey David. Now, folks, I'm not saying archaeology proves the Bible, Y ahora no quiero asegurar que solamente podemos probar la Biblia por arqueología, only that if the Bible is true, pero sí te puedo decir que la Biblia es verdad. archaeology is helping to confirm that it is true. La arqueología ayuda a probar de que sí es. Dr. Nelson Gluck, El doctor Nelson Gluck, who's a famed 20th century archaeologist, said this: un arqueólogo muy famoso, dijo esto: no archaeological discovery has ever controverted a biblical reference. ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Scores of archaeological findings have been made Se han hecho decenas de hallazgos arqueológicos which confirm in clear outline or in exact detail que confirman en un esquema claro o detalles exactos historical statements in the Bible. declaraciones históricas de la Biblia. Folks, the Bible's not just a book, Y te puedo decir que la Biblia no es solamente un libro, but a very credible one. pero un libro muy verificado, muy real. So we've talked about the Bible's claims, we've talked about its credibility, let's talk about its consistency. Hablamos sobre su inspiración, sus afirmaciones, su credibilidad. Vamos a hablar sobre su consistencia. Now, I kind of mentioned this before, but I'm going to elaborate on this. Y ya lo he mencionado antes, pero vamos a elaborar un poquito. The Bible is a book. La Biblia es un libro. From Genesis to Revelation, it's a book. De Génesis a Apocalipsis es un libro. And what we call the books of the Bible Y lo que le llamamos los libros de la Biblia are actually chapters of the story. son en realidad capítulos de esta historia. How many of you like to read books? ¿Cuántos de ustedes les gusta leer libros? Very few. You're a person out of my own heart. Poquitos. When you grab a book, you open it up and there's contents, right? Cuando tú abres un libro hay una lista de contenido, ¿verdad? And that book might consist of 10, 20, 30 chapters. Y hay libros que tienen de 10, 20 a 30 capítulos. And you know that each of those chapters Y tú puedes saber que cada uno de estos capítulos are building the whole story of that book. empiezan a construir la historia completa de este libro. You don't take chapter 15 out and go, this is all there is. No sacas el capítulo 15 de este libro y dices, este es el libro. It's all one story. No se puede porque es parte de toda esta historia. And the 66 books of the Bible Y los 66 libros de la Biblia are really the chapters of the story of God son realmente los capítulos de la historia de Dios relating to mankind. que es transmitido a la humanidad. It has a unique and amazing theme. Tiene un tema impresionante From 40 authors de 40 autores over 1,600 years. por un periodo de 16,000 años. I don't know about you, but that kind of blows my mind. No sé tú, pero es algo sorprendente que a mí me That sorprende. 40 authors, Que 40 autores, many of whom did not know each other, que muchos de ellos ni siquiera se conocieron en este tiempo, had no idea that each other existed. ni siquiera sabían que uno u otro iba a existir. Over a span of 1,600 years, De un periodo tan largo, wrote this amazing story that has a unity about it throughout. fueron usados por Dios para escribir este libro maravilloso.
Charles Cole, who was a missionary and pastor, Hablamos de un misionero cristiano. said the Bible is not a library. A Charles Cole dice, la Biblia no es una biblioteca. It is a single volume remarkable for its unity. Es un volumen notable por su unidad, God himself is the source of the scriptures. en donde Dios mismo es la fuente de las escrituras. Otherwise, they would not be, De lo contrario, no serían, indeed could not be, de hecho, no podrían the remarkable unity the Bible exists. ser lo notable unidad que existe en la Biblia. And what's the central theme of this unity in the Bible? ¿Y cuál es el tema central de este libro? It's Jesus Christ. Es Jesucristo. The Old Testament points to the coming of Christ. Desde el Antiguo Testamento empieza a apuntarnos, a señalarnos a Jesús. The Gospels show us the appearance of Christ. Las cartas de Pablo nos hablan de Jesús. The book of Acts talks about the preaching of Christ. El libro de Hechos habla sobre The Cristo. letters of Paul and James and John reveal the body of Christ, the church. Cada libro de Juan, de Pablo, de Pedro, todos revelan el plan de Jesús. And the last book, Revelation, reveals the return of Christ. Y el último libro, Apocalipsis, revela el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Jesus Christ is the theme of this whole book, El Señor Jesucristo es el tema central de este libro santo, from start to finish. desde el principio hasta el final. And let me explore a little bit one aspect of that. Ahora déjame hablarte de un aspecto sobre esto. The prophecies of Jesus. Las profecías sobre Jesús In the Old Testament, en el Antiguo there Testamento. are approximately 500 prophecies that talk about Jesus. Hay aproximadamente 500 profecías que hablan sobre Jesucristo, From his birth and his family, desde su nacimiento y su familia, his ministry and his miracles, su ministerio, sus milagros, and his death and his resurrection. su muerte y su resurrección. Some of these prophecies were written 400 to 1,500 years before his birth. Algunas de esas profecías fueron escritas 400 a 1500 años antes de su nacimiento. How could that happen? ¿Cómo fue esto posible? Peter Stoner, who wrote a book called Science Speaks, Este autor escribió un libro figured out the probability of one person fulfilling just 8 of those prophecies. en donde la probabilidad de que una persona pudiera cumplir 8 profecías. And they're going to put on the screen this number. Y vamos a poner en la pantalla este número. It's 1 in 100 quadrillion. 1 en un bueno, sí, de Wouldn't you like to- millones, muchos ceros. Wouldn't you like to have that much money? Imagínate todos estos ceros en tu cuenta de ahorros. Write Bueno, me, y con write uno me a al check, principio, write ¿no? me a check for that, please. Cuatrillones. Wow, mucho. All right, let me give you an idea of how big that number is. Ahora te voy a dar una idea de qué tan grande es este número. If you take the state of Texas, anybody been to Texas? Alguien vive en Texas o ha vivido en Texas. Imagínate el estado de Texas. So you know how large Texas is, right? ¿Sabes qué tan grande está? And if you were to take silver dollars and fill the state of Texas, Si tú agarraras dólares y llenaras el estado de Texas, 2 feet deep, 2 pies de alto, that's about 2 feet. es más o menos 2 pies. So you got all these silver dollars. Hasta que tuvieras estos Yeah. dólares de plata. Now, if you take one silver dollar out of that pile, Si agarraras uno solo de estos put a red X on it, y pusieras una X roja en esta moneda go back and throw it somewhere in the pile, y regresaras y lo tiraras, and then I asked Sonia y me iba a preguntar a mí, to put a blindfold on, hoy me iban a vendar go find that one silver dollar y encontrar esta monedita. on the first try. Oh, nomás uno es. La primera y solamente una oportunidad. Does that blow your mind? Así es tan grande. That's the probability of Jesus fulfilling just 8 prophecies, Esa es la probabilidad not almost 500. de cumplir la profecía de una And persona. yet he did. Y lo hizo Jesús.
Every prophecy Cada una de las profecías made about Jesus in the Old Testament, que se mencionó en la Biblia sobre Jesús, he fulfilled. Él la cumplió. It's amazing Es algo increíble. the consistency with which the Bible has laid out the story of God and the story of Jesus. La consistencia en donde la Biblia habla sobre Jesús. Okay, let's finish up by talking about the Bible's certainty. Y vamos a terminar hablando sobre la certeza de la Biblia. What is that? That's the evidence of changed lives. Y esto es la evidencia para cambiar vidas. History tells us that everywhere the Bible goes, lives are changed. Y la Biblia nos dice que donde quiera, everywhere, The Bible goes, lives are changed. en donde quiera que la Biblia toca o llega, hay cambio. The Bible radically changes people's hearts, La Biblia radicalmente cambia el corazón de una persona, people's lives, la vida de una persona, families, las familias completas, even cities and cultures and nations. y puede cambiar hasta ciudades y naciones. It has certainly changed my life. Y ciertamente cambió mi vida. How about yours? ¿Y la tuya? It's changed my perspectives about life. A mí transformó el concepto sobre la vida It certainly changed my trajectory of life. y cambió mi transición de la vida. I thought I was going to be a architectural engineer and design buildings. For a Mis living. planes eran ser un diseñador Instead, here I am. y aquí estoy. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Vamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Therefore, I urge you, brothers, Por lo tanto, hermanos, in view of God's mercy, tomando en cuenta la to misericordia de offer your Dios, bodies as living les sacrifices, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual holy and pleasing to God. ofrezcan su cuerpo This is your spiritual act of worship. como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Do not conform any longer to the pattern of this world, No se amolden al mundo actual, but be transformed by the renewing of your mind. pero sean transformados mediante la renovación de su Then mente. you will be able to test and approve what God's will is, Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, His good, pleasing, and perfect will. buena, agradable y perfecta. Anybody know what that word transform means? ¿Alguien sabe qué significa la palabra transformación? It means to change. Significa cambio. When we read God's word, Cuando lees tú la palabra de Dios, when we allow it into our heart and life, cuando tú le permites que entre y sea parte de ti, you can't help but be different. lo que pasa es un cambio y no lo puedes evitar. And I'm going to be so honest to say this. Y voy a ser muy honesto contigo. If you're not different, Si no eres diferente el día de hoy, you really don't have the word of God in you. es porque realmente no has adoptado la palabra de Dios. Dr. Harry Ironside, who was a theologian and pastor of Moody Church in Chicago, Este doctor teólogo, early in his ministry in San Francisco, en su ministerio en San Francisco, one evening he was walking through the city. estaba un día caminando por la ciudad He came upon a group of Salvation Army volunteers y se encontró con este grupo de voluntarios who were holding a street meeting. en donde estaban teniendo una junta They recognized Dr. Ironside, y lo conocieron, sabían and they quién asked era him to give his testimony. y le pidieron que compartiera su testimonio He was glad to do it. y él le dio mucho gusto. As he was sharing and talking, Y conforme él estaba compartiéndole su testimonio, he noticed a man standing in the back of the crowd. notó a un hombre que estaba parado en la parte de atrás. He was well dressed, Estaba muy bien vestido and he took out a card from his pocket y este hombre sacó una tarjetita and began to write something on it. y empezó a escribir algo. After the meeting, the man came up to Dr. Ironside Después de la junta, este hombre vino a este doctor and presented him the card. y le entregó la tarjeta. On one side of the card was the man's name, En un lado de la tarjeta estaba el nombre de este hombre, which Dr. Ironside recognized as the person who lectured against Christianity. que el doctor reconoció que era un hombre que antes estaba en contra de On este the other mensaje. side, there was a note En el otro lado de la tarjeta había una nota to challenge Dr. Ironside to a debate the following Sunday. en donde lo estaba retando a que se pusieran al tú por tú para verificar el mensaje que él había compartido.
The title of the debate would be Agnosticism versus Christianity. El tema de este debate iba a ser anasticismo versus Yeah, Christianity. agnosticism. Contra el cristianismo. If you don't know what agnosticism means, Si it no sabes means lo que es anasticismo, you doubt the existence of God. quiere decir que dudas de la existencia de Dios. Ojalá que lo Probably entiendan. like a lot of your friends and neighbors and maybe even family members Y right now. tal vez has encontrado personas que dudan de la existencia de Dios. So Dr. Ironside agreed to this debate Y ahora este doctor dijo, está bien, vamos With- a hacer el debate, with one condition. pero hay una condición que te voy a poner. He asked the man to find two people, Le dijo, tienes que encontrar dos personas, one female, one male, una mujer y un hombre, and bring them to the debate. y tienes que traerlos al debate. These people were to be outcast from society. Estas dos personas tenían que ser agentes que eran renegadas de la sociedad, Like a drunkard or a criminal, como un borracho, un criminal, a drug addict or a sex un addict, drogadicto, whose life had been remarkably changed. quienes sus vidas habían sido cambiadas The sins that they once loved, they now hate. y que el sentido que una vez tenía su vida, ahora ya no That estaba. righteousness and goodness had become the ideals of their life. Y que ellos sabían o pensaban de que ya no había justicia, ya no That they había, were a new man and a new woman que podría haber una oportunidad para ellos de cambiar because of agnosticism. por culpa del anasticismo. Ironside then promised Y este hombre prometió to bring to the debate que iba a traer al debate at least 100 people por lo menos 100 personas, whose lives had gone from outcast que sus vidas habían llegado de el rechazo, to remarkably changed due to the gospel of Jesus Christ. del rechazo al cambio por el mensaje de salvación. The man hardly thought about it Y el hombre no dudó and walked away saying nothing doing. y se fue. Changed lives Las vidas cambiadas are what God does best. es el trabajo de Dios y lo que hace mejor. Is the bestseller of all time the El Word libro of God? mejor vendido del mundo es la palabra de Dios. Maybe what I've shared this morning doesn't prove it to you. Y tal vez no fue suficiente lo que yo compartí el día de hoy para comprobártelo. If you don't want to believe God, Y si no quieres creer en Dios, if you don't want to believe the Bible, si no quieres creer en la Biblia, you can choose to do that. puedes escogerlo, es tu voluntad. You're going to have to decide. Tú vas a tener que tomar esta decisión. But I want to encourage you Pero yo te quiero animar en este día and challenge you y a retarte to study its claims, que estudies en realmente el mensaje de este libro, to observe its message, que observes el mensaje and check out the facts for yourself. y que verifiques si esto es cierto. I submit to you Yo me comprometo contigo that the Bible will stand the toughest test que la Biblia va a comprobar and the hardest scrutiny that you can ever give, aún los mayores retos que tú puedas imaginar, because I believe porque yo creo it is indeed the Word of God. que realmente es palabra de Dios. And that's why after 2,000 years, Y es por eso que aún después de 2000 años it's still the bestseller. es aún el libro mejor vendido. Let me repeat the words of Joshua. Déjame repito las palabras de Josué. As for me and my house, Mas mi casa y yo we will stand on the Bible as the Word of God. serviremos al Señor. What's your house going to do? ¿Qué va a ser tu casa? Would you pray with me? Ora conmigo. Lord, what an amazing book Mi that Dios, you wrote. gracias por este libro magnífico que tú inspiraste. It's hard for us to even fathom Es difícil, mi Dios, el comprender how you were able to bring this together. cómo pudiste tú inspirar este libro, Humanly, we struggle with that. porque humanamente no nos podemos imaginar, comprender.
It's hard for us to believe that something like this could happen. Es difícil en nuestro límite imaginar esto, And yet, pero here it is. aquí está, Señor. And we have to make a decision. Y en esta hora necesitamos hacer una decisión. Are we going to accept the Bible ¿Voy a aceptar este libro as your word? como tu palabra divina Or are we going to reject it? o la voy a rechazar? And Lord, if we accept it, Y mi Dios, en esta hora, si la aceptamos, will we live it? queremos vivirla. Will we place our lives Queremos poner nuestras vidas on the path of following you and doing what you've asked us to do? en este camino que tú has trazado para seguirte a ti, Dios. That's our choice. Que sea nuestra opción In Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén.